Continuamos para hablar de los actos patrios y de este discurso que se espera del presidente Evo Morales en las próximas horas desde Potosí. Se va a hablar de economía, el crecimiento económico y toda la evolución que ha tenido nuestro país estos últimos años bajo su gobierno. Para tener otro dato, nos acompaña el expresidente del Colegio de Economistas, Waldo López. Muy buenos días, bienvenido a la revista. Hay datos oficiales con respecto al crecimiento económico, se habla de un 4,4%. Quisiéramos ratificar esa información con usted y específicamente en qué rubros se ha dado. Bueno, el INE ha hecho conocer a fin de mes de julio que el crecimiento entre enero y marzo alcanzó un 4,4%. Los sectores más importantes que han logrado crecimiento es el sector agropecuario, más del 6%, el sector financiero. Hay una recuperación importante del sector de hidrocarburos, que también superó el 6%. Los sectores que están con bajos niveles de crecimiento, pero no es que tengan, digamos, recesión, a excepción del minero, que sí, evidentemente tiene cifras negativas, bajos niveles de crecimiento el comercio, el sector de servicios, la industria, sectores que son más masivos poblacionalmente no han tenido importantes niveles de crecimiento. Ahora, me hablaba de que el sector agropecuario sí ha tenido un crecimiento, sin embargo, ahora ellos son los que dicen estar más afectados por la sequía. ¿Cómo se explica eso? Bueno, habría que ver si la sequía actualmente, digamos, porque este es un crecimiento de enero a marzo, que es una época más lluviosa, una época donde no hay sequía, ¿no? Este último tiempo, digamos, va a afectar al sector agropecuario, evidentemente, y esto puede significar de que quizás no alcance los niveles de meta de crecimiento que tuvo el sector agropecuario. Pero no solamente en este primer trimestre, sino el año pasado, también el sector agropecuario mostró importantes niveles de crecimiento, que fue lo que de alguna manera evitó que haya una mayor desaceleración de la economía. El otro sector que ha tenido importante crecimiento es el sector de hidrocarburos, gracias a la recuperación, evidentemente, de los precios internacionales, pero también a que de alguna manera ya comenzó a producirse algo más de gas. Ha aumentado no solamente el precio internacional, sino también la producción, la exportación de hidrocarburos. Así es, hay niveles de crecimiento mayores en relación al 2017. No hemos recuperado lo que en alguna ocasión logramos, evidentemente, exportar, pero recordemos que el año pasado el sector de hidrocarburos estuvo con crecimiento negativo. Mineros y el sector de hidrocarburos tenían cifras rojas. Este año ya hay una recuperación y esa recuperación se muestra en las exportaciones. Y por eso también, de alguna manera, nuestra balanza de exportaciones e importaciones en el mes de julio prácticamente encontró equilibrio. Teníamos déficit y las estadísticas muestran ahora que las exportaciones y las importaciones estarían en equilibrio. Ahora, hablemos un poco más de la economía de la gente de a pie. Me decía que uno de los sectores que no ha crecido es el comercio. Muy y poco. Es lo que usualmente o lo que mayormente se da como una actividad entre la gente en Bolivia. ¿Por qué esa desaceleración en este grupo? El 70% de la población económicamente activa en Bolivia tiene una actividad en la economía informal. ¿Y eso qué significa? De que si tuvo algún problema de empleo, rápidamente habilita su taxi o su auto lo vuelve taxi o su garaje lo vuelve un lugar para vender algo, ya sea comidas. Entonces fácilmente oculta el desempleo formal que tenía y se vuelve informal. Pero al mismo tiempo los sectores de comercio, los sectores que llegan a intermediar la producción o, digamos, las importaciones, no han tenido unas ventas importantes. Se nota mucho las ofertas que hay, pese a ello no hay importantes niveles de crecimiento. Se nota mucho las casas en alquiler, porque si tengo una casa y tengo problemas de mis ingresos, lo que voy a hacer es ponerla en alquiler. Entonces estos sectores han crecido muy poco en relación a estos otros. Por eso es que no se nota en el sector del comercio, en la microindustria especialmente, más si se va a lograr el nivel de crecimiento del 4,5, la pequeña y la microindustria va a estar mucho más golpeada con el segundo aguinaldo. Estos son el reclamo que tienen estos sectores de que esta medida, que si bien beneficia
al sector asalariado, que es un 30% de la población económicamente activa, sin embargo a los otros sectores resulta negativo. Eso le iba a decir, porque no todos llegan a tener el segundo aguinaldo, es decir, aunque sea la ley general para aplicarse después de cierto crecimiento, en este caso el 4,5%, ese segundo aguinaldo, ¿a qué porcentaje de la población beneficia? A un 30% de la población económicamente activa, el 70% está haciendo emprendimientos y tiene ingresos por cuenta propia. Un alto porcentaje de eso está en economía informal. Este sector en realidad debe su progreso, su situación a sus ventas, a su producción, a su propia iniciativa. Por eso es que el doble aguinaldo no es que beneficia a toda la población como se da a entender. En realidad la gente, por ejemplo, que comercia va a vivir de lo que vende. La gente lo que produce va a vivir de sus ventas, porque si produce y no vende, igual está en difícil situación. ¿La informalidad no está aportando en nada al crecimiento económico? Bueno, la informalidad es una de las grandes debilidades de la economía históricamente. Bolivia no ha superado, en mi criterio, tres cosas que históricamente la llegan a debilitar mucho: la informalidad, el contrabando y el narcotráfico. El narcotráfico es una de las lacras más grandes de la economía boliviana, lo mismo que el contrabando. La informalidad... Hay una informalidad que no es ilegal, debemos reconocer esto, porque una persona que hace pan por cuenta propia, producir pan no es ilegal, o vender comida no es ilegal. Sin embargo, no está en la formalidad, no contribuye al Estado, no contribuye al fortalecimiento de la economía. Y tampoco tiene todas estas otras obligaciones patronales que se dan en la formalidad. En la formalidad. El sector formal tiene mucha presión por los incrementos salariales, por el doble aguinaldo. Evidentemente es el sector de la economía que sostiene a nuestra economía, pero que no ha llegado a tener las mejores condiciones. Por eso es que Bolivia podía desarrollar mucho más, podía tener crecimiento mucho más alto. No es que tengamos malos niveles de crecimiento, pero no hemos superado, nunca hemos llegado al 7% en este siglo. En el siglo pasado llegamos, en la década del 70, a un 7,8%, pero este nivel de crecimiento ha estado por encima del 4%. Este año habría un pequeño repunte del nivel de crecimiento gracias a la recuperación más que todo del sector de hidrocarburos. ¿Hasta fin de año o en el siguiente trimestre? ¿Cuál es la perspectiva? Mucho depende del comportamiento del sector agropecuario. Recordemos que ha liderado en este primer trimestre el sector agropecuario. Si las heladas, como hemos estado viendo, o si hay sequías, este sector puede llegar a disminuir su nivel de crecimiento y ahí habrá que ver si evidentemente se alcanza el 4,5%. No está dicho todavía de que logremos el 4,5%. En junio tiene que salir, hasta junio la medición, en el mes de septiembre se hace conocer, pero falta de abril, mayo y junio. ¿Qué es lo que pasa con la economía? Esos datos nos tiene que dar el Instituto Nacional de Estadística. Bien, nos mantendremos atentos a ese momento. Muchísimas gracias por la entrevista.